Estimados participantes, les damos la más cordial bienvenida a la sesión 16 del seminario Repensar la cultura financiera, organizado por el CECID número 12, José María Morelos. En esta sesión del seminario Repensar la cultura financiera, la estudiante de licenciatura de Contaduría, Licia Solís Hernández, y una servidora, Reina Navarro García, tenemos el agrado de recibir al doctor Arturo Morales Castro, quien es nuestro invitado de esta sesión, y con quien tendremos la gran oportunidad de conversar sobre sus aportes al tema Obtén beneficios fiscales de tu ahorro. Gracias, Arturo, por participar en nuestra sesión. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Reina. Bienvenida, Bricia. Gracias, buenas tardes. Bueno, en este momento vamos a ver la semblanza de nuestro invitado. Acá mismo, pero arriba. En un mundo interdependiente, las empresas y sus directivos se enfrentan cada día a nuevos retos. De ahí la importancia que tiene, para toda empresa, poder identificar y conocer los riesgos financieros que más le pueden afectar, entender su naturaleza y su posible solución, y responder a tiempo y con acierto. Así lo plantea Arturo Morales Castro en su texto Pymes, Financiamiento, Inversión y Administración de Riesgos, en el que sintetiza y explica en términos prácticos la problemática en el área financiera que se presenta en toda empresa, con la finalidad de poder establecer estrategias aplicables en la práctica. Experto en temas como finanzas, inversión y administración de riesgos, Arturo Morales Castro es licenciado en Economía, maestro en Finanzas y doctor en Ciencias de la Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Otra de sus publicaciones es Economía y Toma de Decisiones Financieras de Inversión, y es además coautor de otros 6 libros, uno de ellos titulado Proyectos de Inversión en la Práctica, Formulación y Evaluación. Desde el año 2000, el doctor Morales Castro funge como docente investigador en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, realizando actividades de investigación, docencia y difusión en el área de finanzas, y ha sido catedrático de otras universidades, como la Universidad La Salle y las Universidades Autónomas de Yucatán, Campeche y Chiapas, por citar algunas. Ha obtenido múltiples reconocimientos, entre los que destaca el Premio Nacional de Tesis y Trabajos de Investigación, otorgado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA, así como la Cátedra Especial Luca Pacioli, que le otorgó el Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y Administración por sus méritos académicos. En el año 2005 obtuvo el reconocimiento para jóvenes académicos en el área de docencia en Ciencias Económico-Administrativas, otorgado por la UNAM. Profesionalmente, colaboró con el Grupo Financiero Scotiabank, donde se desempeñó como supervisor del área internacional del Grupo Financiero, en la proyección y diseño del área de derivados financieros y en el desarrollo de programas de capacitación para personal de sucursales del DF, y en la operación y cálculo de los derivados financieros, futuros, opciones y swaps. Durante su amplia trayectoria, ha escrito capítulos de libros, artículos para diferentes revistas especializadas. Ha impartido conferencias en diferentes instituciones educativas en torno a temas sobre finanzas, organización empresarial, mercados financieros e ingeniería financiera. Es integrante del Comité de Evaluación del Congreso Internacional de Contaduría y Administración e Informática, de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y del Comité de Evaluación de 3 revistas de investigación de la disciplina de 3 universidades distintas: Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esa no la tienes allá. Ok.
¿Quién está contigo ahí? ¿Está Enrique en la cabina o quiénes están para que les digas a los chavos que no se ve nada? Bueno, continuaré diciéndoles a ustedes cuál es la dinámica de la sesión. Durante los primeros 30 minutos estaremos platicando con el doctor Arturo Morales Castro acerca de este tema: obtén beneficios fiscales de tu ahorro. Inmediatamente después les daremos la palabra a las sedes que están conectadas por videoconferencia, a las preguntas que nos hagan llegar por el correo, por el chat y por teléfono. Bien, Bricia, ¿podemos empezar? Sí. Buenas tardes, Arturo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Bricia. En los últimos años hemos notado la preocupación por parte de las autoridades fiscales por fomentar una cultura de ahorro. Esto mediante mecanismos y estímulos que traen un beneficio a corto y largo plazo. Sin embargo, seguimos con este falso prejuicio de que hablar del fisco es precisamente solo pagar impuestos. ¿Consideras que se deba a la falta de interés por parte de los contribuyentes por conocer leyes fiscales, a la poca difusión por parte de las autoridades fiscales por dar a conocer estos estímulos, o ambas partes? Bueno, muchas gracias primero a Reina por la invitación y a todo el equipo que le apoya para estos fines, y felicitarles por este tercer siglo de conferencias. Es una pregunta obligada. La respuesta es que es a ambas. Primero, a la falta de difusión, en el sentido de que, si bien es cierto, se han hecho esfuerzos anteriormente, ahora se han olvidado. Recuerdo bien esfuerzos como cuando hablábamos del bonos del ahorro nacional, que ahora es lo que se llama el Banco del Ahorro y Servicios Financieros. Se olvidó esa difusión, entonces esa parte se ha olvidado. También al poco conocimiento e interés que tenemos la población en ocasiones para poder aprovechar esas facilidades o ventajas que nos da la parte fiscal. En los últimos años esto se ha agudizado, sobre todo porque no solo es el que no se difunda, sino el que la parte de gobierno no ha dejado claro que el ahorro es indispensable para varios fines, en términos macroeconómicos, para el crecimiento de la economía, para el empleo, para las empresas, e incluso más a detalle, como lo veremos, para nuestro retiro más adelante, cuando tengamos que ya dejar de laborar en alguna empresa. Entonces son dos: la difusión por una parte, y la otra, el poco interés que tenemos, aun cuando no somos contribuyentes, de poder aplicar aquí en estas ventajas que tiene la parte fiscal. Yo lo tomaré así por las dos partes, ¿no? Gracias, Arturo. ¿De qué? Yo creo que esto que comentas es un punto importante, en el sentido de que es verdad lo que tú comentas acerca del ahorro. Cuando estábamos muchos de nosotros en educación básica, en primaria, nos daban unos cartoncitos donde íbamos pegando timbres, y ese era el ahorro que teníamos desde aquel entonces. Yo creo que a lo mejor, si nosotros hubiéramos seguido con esta dinámica, pues ahorita tendríamos ahí una pequeña fortuna, ¿verdad? Claro. Y por otro lado, bueno, sí es cierto, hay otra problemática: no somos lectores. Muchas veces no queremos informarnos, y pues precisamente esos estímulos que da el gobierno son algo que debemos de aprovechar como contribuyentes, los que somos económicamente activos, y tratar de ver más adelante, en algunas otras preguntas, vamos a ver esta parte de qué pasa con los jóvenes que no están trabajando y que se dedican a estudiar. Sin embargo, yo quisiera preguntarte, ¿a qué atribuyes el hecho de que en la actualidad existan contribuyentes que, en lugar de aprovechar los estímulos fiscales, sigan intentando evadir impuestos? Gracias, Reina, por la pregunta. Mira, esta idea es muy sencilla, si la regresamos en el costo de oportunidad. Muchas veces tomamos decisiones sin ver el costo de oportunidad que tenemos de esas decisiones. Y si de pronto yo, como contribuyente, no considero esos apoyos fiscales, es porque no le he visto un costo de oportunidad. Lo importante es ver cuál sería el costo de no hacerlo. Cuando lo medimos, cuando lo cuantificamos, ya vemos que es un mayor beneficio el pagar impuestos, poder aprovechar eso, en lugar de no hacerlo, no quedarnos con que
me resulta mal si no lo hemos medido. Para tomar decisiones tenemos que cuantificar. Entonces se atribuye a que debemos estar enfocados a que hay un costo de oportunidad y se debe estimar en la parte fiscal. Es lo que a veces no hacemos como contribuyentes en nuestra declaración, puede ser mensual o anual. Y si nosotros ajustamos ese costo de oportunidad, sería un motivo por el cual ya simplemente el hacerlo, diríamos sí, viendo los beneficios que tenemos. Yo lo vería así, que la mayoría de nosotros no estimamos el costo de oportunidad, y eso hay que hacerlo para ver cuál sería mi beneficio, pero en términos de costo, para mí como contribuyente. Lo dejaría así, y tanto esto se explica para el contribuyente como persona física, como para el contribuyente como persona moral también. Se tiene que ver esto del costo de oportunidad. Esto no es necesario que lo veas con un contador. Por supuesto que se puede ver ya en los portales que existen para que tú a través de simulaciones puedas ver el costo de oportunidad que tienes por no pagar impuestos o por pagarlos inoportunamente, ¿no? Yo lo atribuiría así, Reina, esta parte de que de pronto no se aprovechan porque no medimos el costo de oportunidad. Así es. Bueno, y podemos observar que realmente el contribuyente cautivo es aquel que está cooperando con este gasto público mediante su pago de impuestos, ¿no? Así es. Un ejemplo lo podríamos ver en los profesores. A ellos, antes inclusive de que reciban su pago, ya les hicieron esa retención. Así. Entonces no caeríamos en esta evasión de impuestos, en lo que comentábamos ahorita con la pregunta anterior. Sin embargo, todavía seguimos con estos falsos prejuicios. Nuestra sociedad tiene la idea de que del fisco nadie se salva, y es cierto. Sin embargo, conviene estar al tanto también de las regulaciones vigentes que tiene nuestro sistema impositivo mexicano para combinar exitosamente nuestros planes de inversión con la deducción de impuestos referente a la parte fiscal. ¿Tienes alguna otra sugerencia para llevar a cabo una buena cultura financiera utilizando estas disposiciones fiscales? Sí, claro. Recordemos que cada año hay reformas fiscales. En este año, por cierto, todavía se han tardado, pero son reformas fiscales que se dan a conocer sobre los ajustes que se dan, eliminaciones que se dan sobre algunos artículos, y estas reformas fiscales hay que estar atentos. Doy un ejemplo que no se ha todavía discutido ni autorizado, pero que es importante. El dato de la reforma fiscal que viene en este año se refiere al punto 06 de ISR que se aplica a las inversiones a plazos en todas las instituciones financieras. La propuesta, por supuesto, es que se aumente este impuesto. El punto es, ¿qué tanto beneficia o no beneficia? Entonces, una es estar atento a lo que dicen las reformas fiscales para poder aprovechar nuevamente ese costo de oportunidad que se diera cuando tengamos que ahorrar. Una segunda recomendación sobre esto mismo para la cultura financiera es que nos acerquemos a los productos que continuamente se están presentando, ofreciendo por las instituciones financieras en términos de ahorro. Disposiciones que, por supuesto, tienen que estar de la mano con lo que dicta la ley del impuesto sobre la renta y lo que tienen que acotar los bancos, casas de bolsa o incluso las sociedades financieras de ahorro. Muy recomendables, por cierto, en estos términos. Estar atentos entonces a las reformas fiscales que se van a dar año con año. En este año ya no tardan, tienen que estar ya listas. Segundo, estar atentos a los productos que se ofrezcan por casas de bolsa, por bancos, por sociedades financieras de ahorro, que contemplen las reformas que van a haber. Y tercera, acudir a los talleres que se dan de actualización sobre las reformas fiscales, pero en la parte fiscal nada más. De pronto, cuando hablamos de fiscal, pudiera ser aburrido porque se aplica a todas las áreas, pero cuando los dividimos y hablamos de fiscal y finanzas, es mucho más específico y nos ayuda porque es lo que nos interesa, lo que nos pega al bolsillo, lo que nos pega a nuestro ingreso y por supuesto a nuestro consumo y a nuestros proyectos de ahorro. Entonces, recomendaría estar atentos a lo que vienen reformas fiscales, lo que están hoy ofreciendo las instituciones financieras, y estar en talleres que son gratuitos, por cierto, de estas mismas instituciones financieras. Eso es lo que sería muy productivo para estar atento a la parte fiscal y financiera. Muchas gracias, Bricia. Gracias, Arturo. Sí, esto que comentas acerca de la reforma fiscal, pues yo creo que también un punto importante que deberían de tomar en cuenta todos nuestros participantes. Recordemos que no solamente los contadores tenemos que ver con esta parte de los impuestos.
a toda persona que está activa, que trabaja en la actualidad, pues le interesa todo este tipo de cuestiones. Y yo creo que hace algún tiempo nos preguntaban por ahí, ¿cuánto te interesa tu dinero? Yo creo que sí es importante, sobre todo viéndolo a futuro, ¿no? Okay. Y para eso también tenemos una gama ahora ya de productos que nos ofrecen las instituciones financieras para hacer planes de retiro, por ejemplo, sí, que yo creo que son muy benéficos. Mucha gente piensa que no, mejor yo guardo mi dinero ahí debajo del colchón, pero debajo del colchón no le va a redituar nada, y a futuro, si lo tiene en un plan de retiro, pues eso yo creo que le traería un mayor beneficio. Si bien es cierto que una de las modificaciones de la ley de la ley del 73 y de la ley del 97 del IMSS fue la alza de la edad de retiro, justificando esta decisión en función de que la esperanza de vida iría en aumento. La realidad de las cosas es muy diferente. Las generaciones del 97 a la actualidad ven muy lejos llegar a su jubilación y tener acceso a su pensión, lo cual ha llevado a que le den poca importancia al tema de ahorrar. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Arturo? Gracias, Reina, por este comentario. Voy a tomar un minuto para ver la diferencia entre ahorro e inversión. Lo que comentabas es cierto, ¿no? De pronto pensamos que el ahorro, el tener el dinero ahí en el guardado en una caja de fuerte o en casa, con eso podríamos enfrentar problemas o algunos proyectos o necesidades que tengamos. Pero eso no es inversión. El tener el dinero en las manos, en el bolsillo, en una caja, o como le dicen todos, debajo del colchón, no es inversión, simplemente tener el dinero que está perdiendo poder adquisitivo. La inversión se refiere a tener ese dinero para un fin. Entonces, cuando asociamos el dinero que tenemos o que estamos justamente ahorrando, el capital que estamos juntando, reuniendo, tiene que aplicarse a un fin. Lo comentabas tú, Reina, para un retiro, para lograr un negocio, para estudiar, para irme de viaje. Tiene que estar asociado a un fin ese dinero. Bueno, aclarado esto, que bien es cierto, no hay que confundir, no tener dinero es ahorro. No tener dinero, ya estoy invirtiendo, aunque lo tenga en casa, no es suficiente tenerlo ahí, tiene que estar asociado a un fin y que lleve una tasa de interés. Sí, efectivamente, ahora ya nos tenemos que retirar mucho más mayores de edad de nuestros trabajos, por un lado, y a veces con un sueldo que no alcanza, dicen, ¿no? ¿Qué puedo comentar al respecto? Que bueno, mejor hacerlo y mejor tarde que nunca. Esto iba a estar más complicado resolverlo si hacemos que el gobierno nos pudiera estar pensionando a todos. Eso no iba a ser posible. De ahí las reformas, que cada quien fuera responsable justamente de su retiro, que cada quien fuera responsable de cómo quisiera tener un ingreso ya cuando no pudiera estar disponible para trabajar. Os puedo comentar que el que se haya incrementado la edad sí tiene un efecto y muy interesante. Curiosamente, cuando se retiraban ya jubilados a cierta edad, poco podían disfrutar porque estaban acostumbrados a un ritmo de trabajo. Entonces, cuando se va a ir haciendo poco a poco, ese retiro de trabajo ayudaría porque estamos ya en la tranquilidad de que lo que todavía podemos tener como retiro, como jubilación, va a ser suficiente en términos de acuerdo a nuestro ahorro aquí, o inversión yo le llamaría para el retiro, para poder pasar una calidad de vida adecuada luego de los años que nos faltaran. También puedo comentar que lo que hay que cuidar aparte de aquí, ya no es que nos tengamos que retirar antes o más, sino cuánto y en qué términos puedo retirar. Aquí debo comentarte que la cultura financiera es indispensable para poder tener o aspirar a un ingreso, ya que no estamos trabajando, oneroso para poder continuar con nuestra calidad de vida. Entonces aquí es estar atentos, no porque ya sea mayor, es decir, no tengo que tener cierta edad para seguir en la cultura financiera o ya conocerla todo. Esto es permanente. Entonces yo sugiero lo que me preguntaba anteriormente, estar atentos a lo que están ofreciendo las instituciones financieras como instrumentos de ahorro, de retiro, y estar también atento a las reformas. Un ejemplo, cuando tú te retiras y tus fondos de retiro son exentos cuando ya estás recibiendo una jubilación. Entonces también estar atento a ello, que no vaya a cambiar, y si va a cambiar, yo ver la oportunidad de moverme a otro instrumento que me favorezca. Entonces no me preocuparía mucho por la edad, sino por cómo voy a retirarme y cómo debo cuidar eso que hasta hoy llevo, digamos, ya ahorrado para ese retiro que está pensado, ¿no?, a la edad. Bien.
Pues nos podemos dar cuenta que una gran parte de la sociedad Ujú. desconoce precisamente esta información. Sí. Lo vemos yo lo veo desde un punto de vista de los jóvenes. No, el hecho de hablar de una jubilación se nos hace ver mucho a futuro. Ujú. Entonces, no, ahorita no pensamos en precisamente ya empezar a tener esa cultura de ahorro en la cual yo empiece a preocuparme y ocuparme por mi jubilación. Ujú. Más en estos cambios que ha habido en estas leyes del IMSS, como lo comentabas ahorita. Entonces, es muy importante, estés de acuerdo, en que dentro de la currícula de las instituciones académicas haya precisamente una unidad de aprendizaje llamada cultura financiera. ¿Para qué? Para no enfrentarnos a esta problemática de desconocer, pues, cómo es que desde ahorita, Ajá. hablando como joven, podemos empezar con esta cultura de ahorro para no preocuparnos cuando lleguemos a nuestra edad, que tengamos que tener ya nuestra jubilación. ¿Tú puedes mencionar algunos o cuáles son los beneficios del ahorro voluntario y por qué el gobierno otorga estímulos fiscales a quienes se apegan a él? Sí, claro que sí. Bueno, primero, el gobierno otorga, bueno, antes de darle respuesta, Bricia, me parece justa lo que tú contextualizas. Recordemos que tenemos un siglo de vida y un siglo de trabajo y que están encontrándose. Mientras yo voy creciendo cronológicamente o tengo mayor edad, mis capacidades son mayores, pero conforme tengo mayor edad, mis capacidades disminuyen. Entonces es el ciclo de vida o el ciclo laboral. Partiendo de ahí, yo debo decirte que debemos a pensar desde que nacemos. En ese sentido, desde que nacemos, estoy entendiendo de que no hay un tiempo específico para poder hacer conciencia de que tengo que ahorrar para yo poder retirarme de trabajar, al menos que tenga un negocio o que sea empresario, ¿no? Eso ya no me preocuparía. Pero la mayoría, el 80% de la población no es así. Regresando a la pregunta, ¿el gobierno por qué entonces otorga estímulos fiscales? Uno, porque está claro de que él ya no va a poderse hacer cargo de los retiros o de las jubilaciones. El Estado no puede hacerlo. Como no puede hacerlo, le está dando facilidades para ello. Que ahorres, que tú tengas tu fondo, las AFORES, las CIEFORES, y que les pasa la responsabilidad a ellos. Y el costo de pasar la responsabilidad a ellos es estímulos fiscales, entre comillas, también tasas de interés altas, y entre comillas comisiones que no sean altas. Eso es todo por lo que lo hace, ¿no? Porque está consciente de que no va a poder, que cada quien lo tiene que hacer. Por el otro es que el ahorro voluntario tiene grandes ventajas. Voy a mencionar algunas, solo voy a enumerar. Primero, está exento de un ISR. Segundo, si lo haces en fondos de ahorro y demás de la empresa, puedes tener hasta financiamiento a bajo costo por ese ahorro que tienes para el retiro. Otro más es que está pensado a largo plazo, cosa que no ocurre normalmente con nosotros, pero está pensado a largo plazo. Un beneficio más es que tú puedes en un momento disponer, así está dispuesto, disponer de ese ahorro si tienes una urgencia. Si tienes una emergencia, puedes disponer de ese ahorro. Un beneficio más es que no lo puedes tocar si no es para ese fin, o sea, es intocable, entonces ya desde ahí está etiquetado. Un beneficio más de este ahorro voluntario es que es tuyo, y como tuyo, tú designas quién es tu beneficiario en dado caso que tú no pudieras disfrutarlo. Entonces eso es importante. Otro beneficio más es que está o se les otorga tasas por arriba de la inflación. Eso está ya también especificado, ¿no? Cuando es para estos fines es arriba de la inflación. Y un beneficio, que esto es muy común ahora ya en estos nuevos productos, es que cuando tú ahorras para el retiro, está asociado a un seguro, que puede ser de vida, que puede ser de invalidez, o incluso un seguro que te va a cubrir para diferentes fines, ¿no? Entonces la intención del ahorro voluntario está asociado a aspectos fiscales, aspectos de seguros de vida, aspectos de seguros, a beneficiarios y otra serie de atributos que te van a ayudar mucho. Esa es la intención. Entonces hay que cuidar muy bien qué tipo de ahorro o qué instrumento utilizo. Para mí, ahorro voluntario. Tiene grandes beneficios. Hay que estar atentos a ello. Muchas gracias. Fíjate que el comentario que nos acabas de hacer me recuerda
bueno, voy a hacer un poquito de historia. Hace tiempo estuve en una conferencia en donde se hablaba de la cultura financiera en otros países. Y decía que hay algunos países europeos en donde al niño desde la primaria, desde el kinder, se le dice, la maestra le da una hoja y le dice, quiero que dibujes en esta hoja ¿qué te gustaría que mejorara en tu comunidad por los impuestos que paga tu papá? O sea, ¿para qué los ocuparías tú? ¿Qué harías con ellos? Y entonces el niño empieza a dibujar en una hoja arbolitos, casas, autos, no sé, algunas necesidades que él refleja en el dibujo, pero que siempre van para mejorar su medio ambiente, para mejorar las condiciones en las que vive, ¿sí? Y para mejorar algunas veces también las herramientas de que se vale para el trabajo escolar, una computadora, un iPad, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, uno se preguntaría, ¿cuál es la edad idónea en la que un individuo debe de recibir instrucción económica y financiera? De hecho, una cultura es algo que es parte de una sociedad. Cuando alguien se agrupa, entonces empiezan a surgir las cuestiones culturales. Pero en este sentido, sabemos que la cultura del mexicano no es la cultura del ahorro. Digamos, tenemos algunas problemáticas. Somos muy consumidores, consumimos mucho, y sin embargo no somos capaces de generar la tecnología para generar los bienes con los que necesitamos avanzar, ¿no? y subsistir. Entonces, ¿cuál sería tu perspectiva? ¿En qué momento el ser humano tiene que tener su primer contacto con cuestiones acerca de la toma de decisiones sobre los recursos con los que cuenta? Reina, gracias. Es una reflexión muy clara. Bueno, fíjate que México está lleno de dichos, de frases. Yo los considero como pequeños mensajes que reúnen gran filosofía. Y en ese sentido, también en nuestra cultura los hay, ¿no? Y voy a citar uno, por ejemplo. El que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿no? Entonces ahí te refleja mucho que tienes que estar hablando o atendiendo ese tipo de aspectos. ¿En cuándo empezar nuestra cultura financiera? Yo tendría que preguntar, ¿para el niño o para los padres? Porque para los padres es desde que nace. Tan es desde que nace que hay seguros de educación. Tú empiezas a ahorrar desde que tu hijo nace para poderle proporcionar una carrera. También en el entendido de que muchas veces tú quieres que estudie en las mejores universidades, en los mejores lugares, entonces tienes que empezar a ahorrar para eso. Desde ahí ya es una cultura de ahorro para los padres. En el caso para los niños, ¿en qué momento? Yo lo fijaría un poco en el momento de que le des su primer domingo, si es que todavía existen. Esto es que cuando tú le das un dinero, le digas por qué, para qué y cómo lo debe distribuir. Entonces, cuando le damos un domingo, asumimos el domingo famoso, los padrinos, los papás, asumimos que es un dinero y que se lo tiene que gastar, porque para eso es el dinero. Desde allí está el primer concepto de cultura financiera. Este dinero es para que te lo gastes, para que lo distribuyas, para que lo administres o para que simplemente lo vayas juntando para un fin que quieras mayor y no para que lo gastes. Entonces yo diría que mi primer acercamiento sería ahí, ¿no? Cuando le demos un dinero para el domingo o cuando le demos un dinero porque ganó por haberlo hecho un trabajo. Me haces un mandado, te doy un dinero y que vaya también siendo consciente de que el dinero se tiene que ganar y en ese sentido que tiene que cuidarse. Como decías, tenemos que cuidar el dinero. Entonces yo lo vería desde ese momento. No hay que esperar a que entre a la primaria, al kinder, a la primaria, a la secundaria. No, desde que tú lo haces en contacto con él, con el dinero, para qué sirve, cómo lo gano y a dónde lo voy a dedicar. Entonces serían dos cosas. El padre tiene que estar claro de la cuestión financiera cuando él, desde que tiene su hijo, ahorrar para los fines, estudios, para su casa, para su auto, para lo que tenga que hacer. Y los niños o los hijos, desde que tengan su primer contacto con el dinero. Así lo vería, por supuesto, en términos de qué momento yo empiezo la educación financiera. Y recordar que, bueno, se educa con el ejemplo, ¿no? A partir de ahí. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues terminó la primera parte de nuestra videoconferencia y ahora vamos a dar paso a las sedes que están conectadas. Desde aquí podemos
Estamos con el ingeniero Víctor Hugo Luna Acevedo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Víctor, ¿tienes alguna pregunta? Hola, Irene. Hola, Arturo. Al Víctor. Bricia, por favor, buenas tardes. Agradezco esta oportunidad de conocer varios aspectos que no tomamos en cuenta al momento de tomar decisiones a futuro. Tu documento que nos has planteado en la sesión, para esta sesión en particular, nos brinda la posibilidad de tener un panorama que la mayoría de los mexicanos no tenemos en cuenta de forma cotidiana. Y en el Instituto Politécnico Nacional también tenemos esa cultura que refleja la idiosincrasia del mexicano. ¿Qué estrategias consideras, Arturo, que pueda ser viable para que en el instituto podamos generar este tipo de acciones formativas que den conciencia a la comunidad politécnica de la importancia que tiene el que fomentemos al interior del instituto una cultura financiera, pero no únicamente con pláticas o con talleres que a veces por tiempo, muchas veces no los tomamos, por ejemplo. No los tomamos y son en otro horario, tienen un costo a veces, pero desde tu perspectiva, Arturo, ¿qué podrías tú proponer como una estrategia para poder fomentar esta cultura financiera para un futuro, si no inmediato, pues sí próximo a cumplirse? Sí, gracias, Víctor, por acompañarnos en esta sesión. Ya tenía aquí recomendar talleres, pero ya los rayé porque justamente los talleres no son por lo que tú comentas. Mira, yo tengo alguna lista. Por supuesto que cuando vemos plataformas, cuando vemos simuladores, eso sería lo más cercano, ¿no? Te comento, hay semanas de la cultura financiera, seguramente ustedes están al tanto, de que recorren universidades. Pero lo que voy es, yo sugeriría, primero, que invitaran como parte de la actividad docente a los funcionarios. Voy a dar el caso de una financiera, y digo financiera por lo siguiente: la financiera no es un banco, no es una casa de bolsa, sin embargo está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y demás órganos. ¿Por qué fin común? ¿Por qué financieras comunes o financieras de ahorro? Porque esa es una modalidad que está surgiendo y que, por ejemplo, te dicen, mira, en el primer tramo de ahorro que tú tengas, hasta 105,000, 110,000 pesos, vas a ser exento de ISR. No vas a pagar ni el 0.06, porque así está establecido. Pero eso lo tienes que saber hasta que alguien vaya, que viva la operación. Ellos están abiertos, ellos van, solo los invitan y les platican a los jóvenes. La ventaja es que a los jóvenes, para que no se aburran y demás, les obsequian, por ejemplo, pues, ¿qué será? Plumas, detallitos de estos que son para promocionales. Entonces tiene una ventaja. Yo haría eso, o de hecho así se hace en algunos cursos, porque combinar esas dinámicas ayuda. Entonces, llevar allá a los que están haciendo, sobre todo financieras, no bancos y casas de bolsa. Porque, vamos, estamos trabajando del ahorro, no de inversiones, ¿no? Lo que hacemos también es usar los simuladores, pero en esto de retos. Hay simuladores que cada 6 meses lanzan una convocatoria y te premian. Te premian si tú ganas en un lapso negociando, invirtiendo. Pero hay otros simuladores que también te premian con dinero virtual primero y luego con un obsequio si tienes buenas estrategias de ahorro, de inversión, y te dan tu reconocimiento y todo. Entonces yo aplicaré esas dos estrategias didácticas, sobre todo cuando estamos en aulas, ¿no? El aula invitaría a aquellos que están en la operación para que me expliquen los beneficios, y 2, entraría justamente a trabajar con esas convocatorias que hacen los simuladores, incentivando a los alumnos a que, bueno, no es tanto de que solo juegues, sino que si lo ganas, tendrás una recompensa, ¿no? Yo me iría en estas dos partes. Y había una tercera que, bueno, lo pongo aquí en la mesa, es, pues escribamos sobre eso, artículos pequeños de difusión que pudieran darse no solo en este blog, sino en las mismas clases, asignaturas, para que puedan ejemplificar esto de casos prácticos sobre la reforma o la ley de impuestos sobre la renta, el ahorro, la inversión. Casos muy claros que pudieran evidenciar que se puede. No hablo de testimonios, no hablo de una investigación, sino de casos que se están resolviendo
y que ya te pueden decir, bueno, esta es la solución que se da, ¿no? Y una final es que se creen escenarios, porque normalmente trabajamos sí con simuladores, pero un simulador es diferente a un escenario. Entonces, cuando hablamos de escenarios, que se creen qué pasaría si o qué pasaría si no. Esto ayuda mucho cuando hablamos de teoría de juegos. Tú lo has de saber bien, Víctor, en esto de biología, teoría de juegos, cómo es trabajar en tomar decisiones, ¿no? Yo me acercaría a esos. De hecho, se han probado estas estrategias y han tenido resultados. Primeros lugares en simuladores, convocatorios que se lanzan. Han tenido resultados con alumnos que han hecho pequeños ensayos, que también son premiados, por cierto, Banco de México los premia, la Conducef y demás. Pero que se acerquen a esto con estos funcionarios que van y promocionan sus productos. Que ellos vayan, no que nosotros vayamos, para que así se aproveche el tiempo. Serían las propuestas, Víctor, que ya han sido un poco probadas, más que hablar de planes, ¿no? Eso sería lo que se hace y lo que estamos haciendo. Espero que sea de utilidad, Víctor. Sí, gracias, Arturo, qué amable. Bueno, pues ahora tenemos algunas preguntas. Te voy a decir esta, Sí, claro. que es la primera. La maestra Adriana Gómez Reyes, de CCH Sur, también trabaja en el CECIT 13, y dice así: se ha hablado mucho de incluir la cultura financiera desde la educación básica. El profesor ya comentó que la educación iniciaría con el domingo, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo hacemos con los pequeños y cómo lo hacemos en el bachillerato? Ah, bien. Bueno, el bachillerato nos dan domingo, les dan beca, ¿no? Esto sería parte de la beca, ¿no? De hecho, vamos, el administrar es algo natural del ser humano, y administrar tu dinero también lo es. Entonces, cuando tienes un dinero, como el bachillerato, hablamos de CCH, de educación media, pues simplemente asignándole, ¿no? Hay becas para todo. Entonces, cuando tienes una beca es como asignas tus recursos, por un lado. Y por otro, yo lo vería en términos de descuento, ¿eh? Voy a irme así un poco comercial. Vamos, a un niño que le das un domingo para que se lo gaste, para que lo ahorre y demás, no puede ir a comprar con descuentos, pero a alguien que está ya en una educación media, tienes que estar aprovechando de tus recursos, descuentos, promociones, de tal manera que te permite, con el presupuesto que tú tienes, conseguir lo que necesites y tener un restante para ahorro. Entonces yo me vería ahí, vamos, ahorrar no solo es dejar todo mi domingo en el ahorro, sino ver cómo lo hago. Yo le sugeriría eso, ¿no? La cultura financiera va más allá de tener el dinero, cómo lo gasto, estar atentos a promociones, ahorros. Cuidado con esto de meses sin intereses, no me refiero a eso, ¿no? Me refiero a los grandes ahorros que se pueden dar en otros términos, por un lado. Por otro, en que también hay algo que se llama prácticas profesionales, que los jóvenes ya en cierto nivel de estudios pueden acceder, sector gubernamental, sector privado, e irse formando tanto uno con una ayuda que se les da como prácticas profesionales, y por otro, en la formación profesional que tienen que hacer. Hay que buscarla nada más, pero sí lo hay. Y una tercera, en esto de los jóvenes de bachillerato o de educación media, acudir a instituciones gubernamentales, sobre todo Secretaría de Economía, Secretaría de Trabajo y Protección Social, en los cuales se les da oportunidad, por ejemplo, de dar cursos sobre su especialidad, y se les puede pagar. ¿En términos de qué? Recordar que las empresas en general tienen un subsidio por la Secretaría de Trabajo y Protección Social, que si contratan un curso y el curso está registrado, lo paga la Secretaría de Trabajo y Protección Social y no lo paga la empresa. Entonces son cursos ya garantizados. Entonces yo lo vería así: uno, estar atentos a cómo poder aprovechar descuentos, promociones; dos, irme a buscar prácticas profesionales; y tres, acercarme a instituciones gubernamentales que permitan este tipo de programas que he mencionado, ¿no? Yo lo vería en ese sentido. No es imposible, no es cosa de verlo. Ok. Luis, ¿tienes alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta de Griselda Guadarrama Silva, es de la ESCA Santo Tomás, y dice: ¿cuál es tu experiencia con respecto a las AFORES? ¿Ha sido buena, mala o qué nos recomiendas? Bueno, en las AFORES es una pregunta que debe responderse depende. Si mi experiencia como usuario, debo decir que requiere de estar analizando, y no es tan recomendable en términos de que te creas todo lo que te dicen como usuario,
Mi experiencia como analista se refiere que si hay afores que son muy atractivas en rendimientos y pocos costosas en lo que son las comisiones, como analista. Y ya como recomendación yo vería que las afores están siendo superadas por otros instrumentos, como cuáles, seguros total, como cuáles, seguros para el retiro, como cuáles, como las mismas cuentas que el gobierno autorizó, que son específicas para el retiro. Es decir, está reglamentado que si tú vas a una institución financiera, a un banco, y le dices quiero ahorrar para mi retiro, con esa cláusula que tú le pongas, tu cuenta que acabas de abrir está exenta 1 de comisiones, 2 de impuestos y 3 te garantizan la tasa por arriba de la inflación. En este contexto, como recomendación, las afores están siendo, insisto, superadas. ¿Por qué? Porque incluso esas cuentas que he mencionado te dan o están asociadas a un seguro de vida, un seguro de incapacidad y te permiten anotar beneficiarios, cosa que la afore, entre otras, tendría que acotarse bien. ¿En qué sentido? De que, ¿qué ocurre si tú ya no puedes disfrutar de tu afore? Y tampoco tu esposa, o qué pasaría con ese dinero, ¿no? No sabemos. Lo que sabemos es que si tú vas a abrir una cuenta a un banco, hay beneficiarios, y en eso sí puedes actuar. Yo lo vería así, en esos términos, ¿no? Ver otra vez el costo-beneficio de ir o a un afore o a otras cuentas que están superando los beneficios del afore. Gracias, Arturo. Al contrario. Qué bien. Bueno, aquí tengo un comentario y una pregunta de la maestra María Elena Gutiérrez de la ESCA Santo Tomás. Y dice así: buen día, doctor Arturo Morales. Le admiro mucho y la literatura económica financiera que usted como mexicano ha publicado de manera individual y o en coautoría con su hermano José Antonio Morales, ¿sí? José Antonio Morales, realmente es de gran utilidad para entender en mucho los temas financieros para nosotros los mexicanos. Ojalá hubiera muchos más autores mexicanos en México que hicieran publicaciones tan excelentes como las que usted hace de estos tópicos tan sensibles y relevantes para la sociedad mexicana. Es un gusto leer la bibliografía que publican. Ay, muchas gracias. Dice, en cuanto a las interrogantes, le planteo respetuosamente la siguiente. ¿Qué estrategias propondría para elegir afore más conveniente para el perfil de inversionista desde el punto de vista riesgo-rendimiento? Pero continúa. Dice, con la perspectiva de riesgo-rendimiento, su servidora considera que las afores realmente son utopías para el usuario, debido a que lo que se recibe al final en la práctica no sirve en mucho para vivir, tal vez ni siquiera para sobrevivir con ello. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿El costo-beneficio de afore para el usuario efectivamente es rentable desde el punto de vista financiero? Muchas gracias de antemano por su atención a la presente. Saludos. Pues muchas gracias. Primero por el halago, muchas gracias. Segundo, son preguntas que están relacionadas y con mucho gusto. Sí, coincido en lo que usted comenta, de que efectivamente, pues al final, lo que yo ahorre o mi afore no va a dar para mi calidad de vida, o al menos mantener mi estilo de vida, estoy convencido. ¿Cuáles serían mis recomendaciones para poder elegirla? En esto de las afores que se han fusionado, que se han comprado unas, la más reciente, por ejemplo, que fue Afore Banorte y que la compró Siglo XXI y todo esto, se ha dado una serie de guerra o de confrontaciones entre comisiones, rendimientos. Pero ha aparecido una Afore que justamente es gubernamental y que dice que puede dar dividendos sobre los ahorros. Hablo de una pensionista, por ejemplo. Yo buscaría ahora el criterio para seleccionar mi afore, no por la comisión o por el rendimiento. ¿Por qué? Porque la comisión ya está topada, ya está regulada, ya no me van a permitir comprar más o cobrar menos. Los rendimientos ya están superados. Hablé hace un momento de cuentas especiales de ahorro para el retiro. Dije cuentas especiales que las autorizó la comisión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que ya la están dando a conocer bancos. Ya está superado. Entonces el criterio que nos queda para poder seleccionar una afore es, bueno, ¿qué me das aparte de que no me cobras comisión, de que hay una tasa de interés competitiva y que no tiene seguros? Pues veamos si me está dando dividendos de verdad. Entonces yo lo vería así, ¿qué afore me estaría dando dividendos sobre esto? Y me iría sobre ese criterio para seleccionar la afore. Ahora, en cuanto a riesgo de rendimiento, estoy convencido también como usted que es un binomio que tenemos que estar presentes, que tenemos que tenerlo presentes. Tan lo tenemos presentes que ahora se han, digamos, clasificado las afores, si afore 1, 2, 3, que ha habido fusiones incluso, ¿no?
y te dicen, bueno, según tu edad, menos riesgo, menor edad, mayor riesgo. Esa clasificación no sé por qué la hicieron, pero nada que ver. ¿Por qué? Porque al contrario, cuando yo tendría que tener mayor edad, tendría que tener un ahorro mayor para poder tener un retiro digno. Pero a lo que voy es, ni aún analizando esta si fuera 1, 2 o 3 por la edad que yo tenga, podría ser superada por otras alternativas. He mencionado cuentas especiales de ahorro, puedo mencionar, por ejemplo, seguros total, que ya cualquier asegurador lo ofrece. Puedo comentar también combinación de seguros para el retiro, con combinación de seguros para inversión, que son cosas diferentes. ¿Qué ocurre si yo me quiero retirar no a los 65 años, sino a los 50 porque todo quiero poner un negocio? Pues hay seguros para el retiro que te dicen, de acuerdo, llega a los 55, te doy todo tu capital y haz lo que quieras. Entonces, habría que ver el enfoque, pero resumiendo, sí coincido con usted, hay que estar atentos, las afores ya no sería lo mejor. Sí hay que ver otro criterio de selección, que serían, ¿qué me das? ¿Dividendos o qué me das sobre lo que estoy ahorrando? Y tercero, explorar un poco más otros instrumentos. Y muchas gracias por el comentario. Gracias. Bueno, pues desafortunadamente estamos llegando al final de nuestra videoconferencia con el doctor Arturo Morales. Nosotros le agradecemos mucho que él esté aquí con nosotros. Han llegado muchas más preguntas al foro del blog. Todas estas las vamos a hacer llegar al doctor lo más pronto posible para que él nos dé respuesta. Sí, claro. Por favor, Arturo, porque tenemos de verdad muchas inquietudes por parte de nuestros participantes. Nos gustaría que nos dieras un pequeño cierre de la sesión con respecto al tema. Sí, cómo no, Reina, con mucho gusto. Pues luego de agradecer la invitación y también las preguntas de los que nos acompañaron en esta sesión, interesantes por cierto las preguntas, siempre aportan. Comentarles que, bueno, la cultura financiera no debe solo enfocarse a rendimientos, a riesgos, sino va más allá. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de incorporar los impuestos. Entonces, los impuestos no son malos siempre y cuando se vean en términos de costo-beneficio, por un lado. Y por otro, qué bueno que está habiendo una conciencia ya sobre preocupación en términos de qué voy a hacer cuando ya no esté trabajando. Voy a poner un negocio, voy a irme a viajar, ¿qué voy a hacer? Y eso requiere también entonces que yo esté atento a mis próximos rendimientos o ahorros que sean suficientes para estos fines. Y también, bueno, invitarles a que este tema de ahorro no acaba aquí, que se acerquen, por supuesto, a las instituciones que ya no necesariamente bancos, sino otras que dan alternativas mucho más rentables en costo, en beneficios, para este tema de ahorro para el retiro. Y finalmente que estén atentos a las reformas fiscales, porque lo que yo puedo tener como beneficio puede ser invalidado, hay que tenerlo muy en cuenta, por alguna otra reforma que se implante o que se imponga sobre lo que ya estamos haciendo, ¿no? Y felicitarles nuevamente porque, bueno, es una responsabilidad de todos la cultura financiera. Y así como hay cultura en diferentes ámbitos, la financiera, aun cuando se ha olvidado, es imprescindible que la estemos revisando en estos momentos, cuando estamos incluso todavía en crisis, que le llaman muchos, económica financiera, ¿no? Muchas gracias, Reina. Seré mis comentarios. Gracias, Arturo. Bueno, antes de despedirnos, quiero comentarles que la próxima sesión del Seminario Repensar la Cultura Financiera es el día 10 de abril y el tema que estaremos abarcando será simuladores. Para eso nos acompañará la maestra María Elena Gutiérrez Rivera de la ESCA. El día 13 de febrero tendremos también la sesión 56 del Seminario Repensar las Matemáticas con en este tema que vamos a ver en matemáticas, se desarrollan las competencias matemáticas a través de la implementación de estrategias didácticas. Esto es un proyecto importante porque nos va a ayudar a ver el desarrollo de competencias que tanto, tanta falta nos hace ahondar sobre este tema, siendo que nuestro modelo educativo institucional es un modelo basado en competencias. También los esperamos el próximo día 20 de marzo con el Seminario de Pensar la Bioquímica. El tema es equilibrio económico.
Les recuerdo que el video de esta sesión estará bajo demanda en los próximos días y a partir del día de mañana ya lo tendremos también en el canal de YouTube. Quiero hacer una aclaración. La fecha que marqué del Seminario de Repensar las Matemáticas, dije febrero y es marzo. Gracias. Bueno, pues es todo por nuestra parte. Bricia, muchas gracias por participar con nosotros. Gracias. Gracias. Doctor, de veras te agradecemos mucho tu participación y esperemos que no sea la última vez que estemos por aquí. Con mucho gusto, claro. Gracias a todos. Hasta pronto. Thanks.